Nos acercamos a ese conglomerado de etnias y culturas prerromanas de la mano del profesor Manuel Salinas, catedrático de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad de Salamanca. Nos advierte de la situación protohistórica de estos pueblos que, aunque llegaron a desarrollar formas de escritura, todavía no han sido plenamente descifradas. Una situación que nos lleva a utilizar únicamente como fuentes a la arqueología y los testimonios de griegos que resultan indirectos y proceden de autores que no estuvieron nunca en la península ibérica. Recorremos seguidamente las visitas de fenicios procedentes de Tiro, de los primeros griegos que nos visitaron desde Focea y finalmente de las incursiones belicosas de los cartagineses que en ese ciclo de expansión imperialista llegaron a enfrentarse con Roma en las guerras púnicas. La derrota de los cartagineses será el inicio de la romanización de la península ibérica. Vamos a ello. Vamos a comenzar apoyándonos en la obra Los pueblos prerromanos de la península ibérica del profesor Manuel Salinas Frías, que es catedrático de Prehistoria e Historia Antigua en la Universidad de Salamanca. Les reseño su acceso en la Biblioteca Pública Joaquín Leguina y también pueden acceder a ella a través de Ixú. Es una plataforma en la que solo pueden leer, no pueden ni descargarlo ni imprimirlo. Este estudio de los pueblos prerromanos se centra desde aspectos como la etnia o los límites a otros de mucho mayor interés histórico, como su organización económica, social o política. Las discusiones acerca de los límites geográficos de los distintos pueblos prerromanos no pueden ser resueltas mucho más allá de lo que lo han sido hasta ahora. Aparte de las contradicciones, a veces insolubles, existen en las fuentes literarias, hay que tener en cuenta que la situación étnica y política de la península antes de la conquista romana era muy fluida y que los límites de dichos pueblos no pueden ser entendidos como fronteras de los estados actuales, que pertenecen a un tipo de sociedad completamente diferente. Por otra parte, la vieja ilusión de correlacionar etnia, lengua y cultura ha entrado definitivamente en crisis desde todas las perspectivas. Pueblos étnicamente distintos pueden compartir lengua y cultura y, a la inversa, pueblos de la misma etnia pueden tener culturas diferentes. Vamos a leer algunos fragmentos de las páginas 8 a 11. Nos advierte el profesor Salinas que podemos hacer un estudio histórico de los pueblos prerromanos a partir del momento en que comenzamos a tener noticias escritas sobre ellos. Aunque los pueblos del sudeste peninsular desarrollaron ya un sistema de escritura a partir del siglo VII a.C., esta escritura, denominada tartésica, porque suponemos que es en esa zona y en esa época donde se desarrolló el estado de Tartesos, no ha podido ser descifrada todavía. Añade que a partir del siglo V a.C., los celtíberos del sudeste y de la costa de Levante desarrollaron también sus propios sistemas de escritura, pero de momento tampoco estamos en condiciones de traducir los textos ibéricos. En una fecha imprecisa, quizás en el siglo II a.C., los celtíberos aprendieron de los iberos la práctica de la escritura, dejando algunas decenas de textos cortos sobre cuyo significado general podemos hacernos una idea, pero todavía no podemos hacer una traducción exacta. En cuanto a los restantes pueblos peninsulares, se convirtieron en sociedades letradas después de la conquista romana. De todas maneras, añade, los textos tartésicos e ibéricos son generalmente breves. Consisten en marcas de propiedad, epitafios, cartas de comercio o quizás disposiciones jurídicas o religiosas, pero son, en todo caso, insuficientes para reconstruir la estructura social.
aunque seguramente serían de gran ayuda si pudieran traducirse. En el mapa pueden apreciar los grupos lingüísticos indoeuropeos que había en aquellos momentos en la península y aquellos otros grupos lingüísticos no indoeuropeos. Nos explica igualmente que los testimonios griegos sobre la península ibérica con que contamos son indirectos y proceden de autores que no estuvieron nunca en ella. Hay referencias de Cateo de Mileto y de Herodoto, en Éforo y en Tineo, pero son fragmentarias e imprecisas. Durante este periodo, siglos V y IV a.C., por consiguiente, solo contamos con las fuentes arqueológicas. Estas, aunque cada vez son más abundantes, son lógicamente muy difíciles de interpretar desde el punto de vista histórico sin fuentes literarias. Finalmente, en este pequeño resumen que estamos utilizando, nos indica que es a partir del siglo III a.C. cuando volvemos a tener una información más abundante acerca de los pueblos y acontecimientos de la península ibérica. Ello se debe a que tras la Primera Guerra Púnica, los cartagineses se dedicaron a ampliar sus dominios en ella para compensar las pérdidas territoriales en Sicilia, Córcega y Cerdeña. Esta ampliación, que podemos calificar de imperialista, estuvo dirigida por los miembros de la familia Barca y tenía como finalidad preparar los recursos económicos y militares para una nueva guerra contra Roma. Dicha guerra estalló en el 219 a.C., a consecuencia del ataque de Aníbal a Sagunto, aliada de los romanos. En el 218 a.C. empezaría la conquista romana de Hispania, que no terminaría hasta 200 años después con las guerras de Augusto contra los cántabros y los astures, entre el 29 y el 19 a.C. Observen en este mapa la localización de los pueblos prerromanos en la península ibérica y sus posiciones relativas en el periodo que estamos comentando. Vamos a referirnos a continuación a los distintos colonizadores y conquistadores con los que se encontraron los pueblos prerromanos en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Empezamos por los fenicios, entre el 1200 y el 539 a.C. Fenicia es la cuna de la civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo. Su territorio abarcaba desde los actuales Israel, Siria, Líbano y Palestina, una región denominada antiguamente Canaán. Su actividad principal fue el comercio, mejoraron las técnicas de navegación y fueron los inventores de la moneda. Fueron rivales seculares de los griegos que terminaron derrotándoles. Las principales ciudades fenicias fueron Biblos, Sidón y Tiro. Los fenicios iniciaron su expansión en torno al 815 a.C., siendo colonos de Tiro los fundadores de Cartago, en el norte de África. Fueron asimismo los fundadores de Gadir, Cádiz y Málaga. Sus navegaciones discurrieron fundamentalmente por la costa sur del Mediterráneo. Tienen en la imagen la reconstrucción de los restos de un barco fenicio del siglo VII a.C., hallado en Mazarrón, Murcia, que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Medía más de 8 metros y transportaba casi 3.000 kilos de mineral. Los barcos fenicios eran conocidos como hipos, caballo, porque llevaban la figura de la cabeza de un caballo en su mascarón de proa. Este es un detalle importante, por ejemplo, para entender en la Ilíada, cuando hablan del caballo de Troya y la imaginación popular ha supuesto un caballo de madera que estaba lleno de griegos que, una vez penetrados en Troya,
destruyeron la ciudad, con una hipótesis de la arqueología subacuática más reciente que señala que lo que abandonaron los griegos como trampa en las playas de Troya fue un barco lleno de tesoros, un barco hipos, caballo, que estos, para poderlo penetrar en la ciudad, rompieron las murallas. Quítense de la cabeza esa idea del caballo de Troya como una gran figura de un caballo real hecho de madera. Hablamos ahora de los colonizadores griegos, entre el 1200 y el 200 a.C. La Grecia clásica, que era una composición de ciudades-estado, tenía un problema de superpoblación. Primero colonizaron, como ven en el mapa, las costas de Asia Menor, actual Turquía, y después, por el norte del Mediterráneo, empezaron a recorrer las zonas costeras y las grandes islas del Mediterráneo. Los primeros en realizar largos viajes por mar fueron los habitantes de Focea, siglo VI a.C., y alcanzaron el Adriático, el Tirreo, Iberia y Tartesos. A través de Masalia, actual Marsella, por parte griega se controlaba el comercio de metales provenientes de las islas británicas sin necesidad de atravesar el territorio etrusco, coincidiendo con una intensificación del comercio fenicio sobre el sur peninsular y una ruptura de relaciones entre griegos, etruscos y fenicios, consiguiente a las caídas de las metrópolis tiria y focense entre el 572 y el 546 a.C., que culminaría en el 535 con la batalla de Alalia entre griegos y fenicios, a partir de la cual se da un reparto de las áreas de influencia comercial en el Mediterráneo más occidental. En el ámbito más meridional de la península ibérica quedaría bajo el control púnico, cartaginés, que son herederos de los fenicios, mientras que la costa oriental quedaría como zona de influencia del comercio griego. Los griegos llegaron a la península ibérica en el siglo VI a.C. y se instalaron en la costa mediterránea para comerciar con los metales, sal y esparto. Fundaron colonias como Rodes, Rosa, Emporión, Asturias y Sagunto. Les invito a que vean un resumen de lo comentado en un resumen que se encuentra en el canal de Arte Historia de 1,32 minutos de duración, en el que nos comentan las colonizaciones fenicias y griegas de la península ibérica. El último pueblo que vamos a comentar son los cartagineses, ya menos colonizadores y más conquistadores. Estamos hablando entre los años 654 a 201 a.C. Los cartagineses o púnicos son los descendientes de los fenicios de la ciudad de Tiro, del Mediterráneo oriental, que habían fundado en el año 814 a.C. la colonia de Cartago, cerca del actual Túnez. En el año 654 a.C. se establece en Ebusus, Ibiza, y conquistan las Islas Baleares. En el siglo III a.C., los cartagineses y los romanos son las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental, los primeros dominadores y los segundos emergentes. Se enfrentarán en la llamada Primera Guerra Púnica. En el 241 a.C., los cartagineses son derrotados por los romanos y expulsados de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Desde ese momento, los cartagineses deciden conquistar la península ibérica en busca de nuevos recursos. En el año 238 a.C., el general cartaginés Amílcar Barca desembarca en Gades con un poderoso ejército. Su hijo y sucesor, Asdrúbal Barca, pacta con Roma el reconocimiento de dominio cartaginés hasta el río Ebro, estrecha lazos con la nobleza indígena y funda en el año 227 a.C.
la ciudad cartaginesa más importante, Quart Assat, más conocida por el nombre romano de Cartago Nova, Cartagena. En el año 219 a.C., solo Sagunto, aliada de Roma, está fuera del control cartaginés. Se produce un ataque por Aníbal Barca y Sagunto cae después de resistir 8 meses gracias a sus murallas y a la tenacidad de sus habitantes. Este hecho supuso la llegada de los romanos a la península ibérica a partir del desembarco en Ampurias y el inicio en el año 218 a.C. de la Segunda Guerra Púnica. Las dos potencias se enfrentan en suelo hispano y la población indígena se involucra en ella, que apoya a uno u otro bando en función de sus intereses, aportando dinero, víveres o soldados. En el año 201 a.C. finaliza la guerra con la victoria de los romanos, lo cual supone el fin de la presencia de los cartagineses y el inicio de la romanización de la península ibérica. Nuevamente les invito a activar el enlace a otro vídeo del canal Arte Historia, en este caso de poco más de 1 minuto, en donde nos reflejan una breve historia de Cartago. En resumen, durante el primer milenio antes de Cristo y antes de la conquista romana, los pueblos prerrománicos de la península tienen sobre su territorio la expansión fenicia, por un lado, observen el mapa, la expansión griega por el norte, la expansión cartaginesa y, simultáneamente, la de pueblos indoeuropeos que penetran por los laterales de los Pirineos. Muchas gracias por su atención. Con las vicisitudes de los pueblos prerromanos de la península ibérica y sus relaciones sucesivas con fenicios, griegos y cartagineses, abandonamos la protohistoria, el periodo del que carecemos de fuentes escritas propias inteligibles. No piensen que a partir de ese momento será más fácil. Lo que sí puedo adelantarles es que caminaremos mucho más despacio y que resultará también más complicado. Olvídense de memorizar nombres y fechas. Mi intención es que entre todos seamos capaces de vislumbrar, comprender, hacernos una idea de conjunto de las distintas etapas y que seamos capaces, también entre todos, de interpretarlas e interrelacionarlas con situaciones que perviven en la actualidad. La historia es síntesis y fundamentalmente análisis, siempre, siempre, siempre crítico para explicar nuestro presente. La próxima sesión la dedicaremos a la romanización de la península ibérica. Espero sorprenderles, porque comprobarán lo mucho que nos queda de ese legado. Cuento con ustedes. Mientras tanto, no lo olviden. Cuídense, cuidémonos.